Mi nuera dijo groseramente: «No esperes ni un centavo de los 30 millones de tu hijo». Su voz resonaba con desprecio, como si yo fuera un mendigo patético en lugar de un padre. Pero durante la lectura del testamento, de repente se puso pálida cuando el abogado leyó mi nombre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La llave inglesa se me resbaló de los dedos manchados de aceite en el momento en que escuché la voz de aquel doctor. El metal golpeó el concreto con un chasquido agudo que resonó en mi garaje como un disparo. «Señor Gómez, me temo que tengo noticias trágicas sobre su hijo Mateo. Sufrió un infarto masivo esta mañana en su oficina». Las palabras rebotaron en mi cráneo sin encontrar dónde asentarse. Mateo. Infarto. Mi muchacho solo tenía 42 años. Me deslicé por la pared del garaje hasta que llegué al suelo. El concreto frío se sentía contra mi espalda a través de mi camisa de trabajo. «Señor, ¿sigue ahí?» «Estoy aquí». Mi voz sonaba hueca, como si viniera de un lugar muy lejano. «¿Cuándo sucedió?» «Alrededor de las 11 de esta mañana». Lo encontró su secretaria en su escritorio. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron, pero ya se había ido. Ya se había ido. La frase se retorció en mi pecho como un cuchillo. Miré la parte inferior de mi vieja camioneta, con manchas de aceite que trazaban un mapa de años de reparaciones. Había pasado 36 años bajo capós como este, arreglando cosas que estaban rotas, pero no podía arreglar esto. «Señor Gómez, necesitaremos que alguien haga los arreglos. ¿Hay alguna familia que debamos contactar?» «Su esposa». Valeria, el nombre me supo amargo. «Yo la llamaré». Después de colgar, me quedé sentado allí por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El calor de la tarde entraba por la puerta abierta del garaje, trayendo el olor a polvo del sur y aceite de motor. Todo se veía exactamente igual que esa mañana, pero nada volvería a ser igual. Me levanté con piernas temblorosas y caminé hacia mi mesa de trabajo. Allí, junto a una lata de café llena de tornillos, había una foto enmarcada de Mateo a los 8 años, sosteniendo un pez que había pescado en un lago cercano. Su sonrisa desdentada podría haber iluminado todo el garaje. Ese niño había estado tan orgulloso de ese pez, apenas más grande que su mano. Mi teléfono se sentía pesado mientras marcaba el número de Valeria. Se fue directo al buzón de voz. «Has llamado a Valeria Gómez. No puedo atender tu llamada en este momento, pero por favor deja un mensaje detallado, y te lo devolveré a la brevedad posible». Incluso su buzón de voz sonaba frío, profesional, como hablar con una máquina en lugar de con la familia. «Valeria, soy Arturo. Acabo de enterarme de lo de Mateo. Por favor, llámame en cuanto recibas esto. Necesitamos hablar de los arreglos». Lo intenté de nuevo 20 minutos después. El mismo resultado. Luego, otra vez 1 hora después. Al sexto intento, mis manos temblaban con algo que se sentía como ira, mezclada con desesperación. «Valeria, esta es la 6ª vez que llamo. Sé que estás ahí. Sé que no nos llevamos bien, pero esto ya no se trata de nosotros. Por favor, solo devuélveme la llamada». Lancé el teléfono contra la pared del garaje. Rebotó y cayó ruidosamente al suelo, y la tapa de la batería salió volando. El silencio que siguió se sintió enorme, presionando mis tímpanos como aguas profundas. La foto de Mateo me devolvía la mirada desde la mesa de trabajo. En ella, todavía era mi niño pequeño, antes de la escuela de negocios, antes de la vida en la costa, antes de Valeria, antes de la distancia que había crecido entre nosotros como mala hierba, en un jardín que nadie cuidaba. Recogí las piezas de mi teléfono y lo volví a armar. La pantalla ahora tenía una grieta que la atravesaba, pero todavía funcionaba, como todo lo demás en mi vida. Dañado pero funcional. La decisión se formó lentamente, de la misma manera que el óxido se desliza sobre el metal. No podía quedarme sentado en este garaje esperando a que Valeria decidiera que valía la pena devolverme la llamada. Mateo era mi hijo, mi único hijo. Isabel y yo habíamos esperado tanto por él. Habíamos estado tan agradecidos cuando finalmente llegó. Saqué mi vieja bolsa de lona del armario y empecé a empacar. 3 cambios de ropa, mi kit de afeitado, la foto de Mateo,
Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente intentaba procesar cómo sería mi vida ahora. No más llamadas telefónicas los domingos, en las que Mateo me contaría sobre su último negocio inmobiliario, con esa voz emocionada que me recordaba al niño que había pescado aquel pez. No más tarjetas de Navidad con fotos de él de pie frente a casas cada vez más caras. El viaje a la gran ciudad tomaría 12 horas y me esforzaba. Lo había conducido una vez antes, cuando Mateo se graduó de la escuela de negocios. Eso fue cuando Valeria todavía pretendía tolerarme. Antes de que decidiera que yo no era lo suficientemente bueno para su nueva vida, doblé la foto de Mateo con cuidado entre dos camisas. El vidrio tenía una pequeña grieta en una esquina de cuando se me había caído el marco hacía años. Nunca me molesté en arreglarlo. Ahora deseaba haberlo hecho. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando mi garaje con largas sombras. Mañana cerraría este lugar y conduciría hacia el oeste, hacia un hijo que nunca volvería a ver y una nuera que desearía que yo nunca hubiera existido. Pero esa noche, me senté en mi mesa de trabajo y lloré por el niño que había estado tan orgulloso de aquel pez. La puerta de la camioneta se cerró de golpe mientras el primer indicio del amanecer pintaba de rosa el cielo del sur. Había pasado la noche empacando y desempacando, tratando de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas en círculos. Mi vecina, la señora Rojas, miraba por la ventana de su cocina mientras yo cargaba lo último de mis cosas. Su rostro estaba surcado de preocupación. La saludé con la mano, pero no me detuve a explicar. ¿Cómo le dices a alguien que todo tu mundo acaba de colapsar? La autopista se extendía ante mí como una cinta de posibilidades que no quería. La autopista principal me llevaría a través de desiertos, montañas y finalmente a la costa. 12 horas de conducción con nada más que mis pensamientos y los fantasmas de conversaciones que nunca volvería a tener con Mateo. Los kilómetros pasaban en un borrón de paisajes desérticos. La radio ofrecía informes de tráfico matutinos y actualizaciones del tiempo para un mundo que seguía girando a pesar de todo. Estiré la mano hacia el dial y luego la retiré. El silencio se sentía más honesto de alguna manera. En algún punto a mitad del camino, un recuerdo me emboscó. Mateo, a los 8 años, de pie en nuestro patio trasero con un guante de béisbol demasiado grande para sus manos. Isabel estaba colgando la ropa en el tendedero detrás de nosotros, tarareando algo que ahora no podía recordar. «Papá, ¿cuándo seré tan grande como tú?», había preguntado Mateo, entrecerrando los ojos hacia mí bajo la luz de la tarde. «Sujeta la pelota con ambas manos, mijo. Ya llegarás». Me había arrodillado a su nivel, ajustando su agarre. «Solo recuerda mantener la vista en la pelota, sin importar qué tan rápido venga hacia ti». Él había asentido con la seriedad que los niños ponen en todo lo que creen que importa. Debimos haber pasado 1 hora allí lanzando esa pelota de un lado a otro mientras las sábanas de Isabel bailaban con la brisa como banderas blancas de rendición. El recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que detenerme en un área de descanso. Me senté en el estacionamiento, agarrando el volante mientras las lágrimas nublaban mi visión. ¿Cuándo habíamos dejado de jugar a la pelota? ¿Cuándo se había vuelto demasiado ocupado para su viejo, largo viaje por delante? Abuelo, el empleado de la gasolinera, no podía tener más de 20 años. Con ojos amables que me recordaban a Mateo a esa edad. «Voy a ver a mi hijo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, aunque supongo que ya es demasiado tarde para eso. La expresión del joven cambió, comprendiendo sin necesidad de detalles. «Siento su pérdida, señor. Conduzca con cuidado». De vuelta en la autopista, otro recuerdo me encontró. Mateo a los 25 años, llamando para contarme sobre su primer gran negocio inmobiliario. Su voz había sido eléctrica de emoción, como solía ponerse cuando dominaba un nuevo lanzamiento de béisbol. «Papá, acabo de cerrar mi mayor negocio hasta ahora. Una propiedad de $2 millones en la zona más exclusiva. Yo había estado en este mismo garaje, con el codo metido hasta el fondo en la transmisión de algún vecino. Eso es más dinero del que veré en toda mi vida, muchacho. Quizás deberías venir de visita, ver lo que he construido aquí». Pero nunca lo había hecho. Siempre había otro coche que arreglar, otra excusa para quedarme donde las cosas tenían sentido, donde no tenía que fingir entender las cartas de vinos o preocuparme por decir algo incorrecto a los amigos elegantes de Valeria.
El paisaje cambió a medida que conducía hacia el oeste. Las llanuras dieron paso al desierto y luego a las montañas. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que conocía y me acercaba a un mundo donde mi hijo había vivido y muerto sin que yo supiera realmente en quién se había convertido. Al anochecer, la gran ciudad se extendía ante mí como una placa de circuito hecha de luces. Las señales de la autopista apuntaban hacia el barrio lujoso, hacia direcciones que existían en un universo diferente al de mi garaje en mi ciudad. Mi camioneta se sentía más pequeña de alguna manera, empequeñecida por los coches de lujo que fluían a nuestro alrededor como bancos de peces caros. El vecindario de Mateo era un laberinto de céspedes perfectos y casas que parecían más museos que hogares. Cada entrada de coche tenía vehículos que valían más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años. Palmeras bordeaban las calles como centinelas, sus hojas susurrando en una brisa que olía a dinero y secretos. Encontré la dirección y me detuve frente a unas puertas que parecían pertenecer a un castillo. A través de los barrotes de hierro, pude ver una mansión que podría contener 3 de mis casas, con espacio de sobra. Aquí era donde había vivido mi hijo. Este era el mundo que había elegido por encima de las cenas de domingo y el béisbol en el patio trasero. El motor de la camioneta crujía mientras se enfriaba, el único sonido en este silencio perfecto. Revisé mi apariencia en el espejo retrovisor, camisa de trabajo arrugada por el viaje, barba de una noche de insomnio, ojos enrojecidos por el dolor y el agotamiento. No era exactamente la imagen de un suegro de la alta sociedad, pero estaba aquí. Después de 12 horas de recuerdos y arrepentimientos, finalmente estaba aquí. Respiré hondo, saboreando el aire desconocido del hogar elegido por mi hijo, y alcancé la manija de la puerta. La puerta electrónica zumbó como una avispa enojada mientras me acercaba al intercomunicador. Columnas de mármol flanqueaban la entrada, cada una probablemente valiendo más que mi cheque de pensión anual. A través de los barrotes, pude ver una entrada circular con una fuente en el centro, el agua danzando bajo la dorada luz del atardecer. Presioné el botón y esperé. En algún lugar dentro de ese palacio, Valeria estaba decidiendo si yo valía su tiempo. ¿Qué quieres? Su voz crepitó a través del altavoz, lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Valeria, soy Arturo. Conduje desde mi estado. Necesitamos hablar de Mateo. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Podía imaginarla de pie en cualquier habitación que usara como centro de mando, calculando si reconocer mi existencia valía la pena. ¿Qué estás haciendo aquí, Arturo? Vine por Mateo. Necesitamos discutir los arreglos del funeral. Puedo encargarme de todo yo sola. Deberías volver a tu casa. La puerta permaneció cerrada. Detrás de ella, las luces automáticas comenzaban a iluminar el paisaje, convirtiendo la mansión en algo sacado de un cuento de hadas, o una pesadilla. Dependiendo de tu perspectiva. Sé que no nos llevamos bien, pero este no es el momento para eso. Mantuve mi voz firme, como lo haría al tratar con un cliente que pensaba que intentaba engañarlo. Él también era mi hijo. Otra larga pausa. Luego, la puerta comenzó a abrirse con precisión mecánica. Está bien, pero límpiate las botas antes de entrar. Estacioné mi camioneta polvorienta junto a un Mercedes que probablemente costaba más que mi casa. El contraste era casi cómico, como un perro callejero en una exposición canina. Me quité la gorra y me pasé una mano por el pelo canoso, tratando de parecer presentable para cualquier calvario que me esperara dentro. Valeria me recibió en la puerta principal, y tuve que admitir que se veía bien para una mujer que acababa de perder a su marido. Un vestido negro de diseñador que probablemente tenía un nombre francés. Maquillaje aplicado con precisión profesional, ni un pelo fuera de lugar. Me miró de arriba a abajo como si yo fuera algo desagradable que había encontrado en su zapato. «Te ves terrible», dijo a modo de saludo. «Ha sido un día largo». Se dio la vuelta y entró en la casa sin decir una palabra más, sus tacones resonando en los suelos de mármol que se extendían hacia un techo lo suficientemente alto como para albergar un circo. La seguí, tratando de no quedarme boquiabierto ante los candelabros de cristal y las obras de arte que pertenecían a museos. Todo era blanco y dorado y perfecto, como el vestíbulo de un hotel diseñado para intimidar. «Siéntate», señaló hacia una sala de estar del tamaño de toda mi casa.
Los muebles parecían no haber sido usados nunca, dispuestos alrededor de una mesa de centro hecha de lo que parecía ser una sola losa de mármol. Me acomodé en un sofá que probablemente valía más que mi camioneta, mis botas de trabajo luciendo ridículas contra alfombras persas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Valeria permaneció de pie, manteniendo el terreno elevado tanto literal como figurativamente. «Ya he comenzado a hacer los arreglos», dijo. Su tono sugería que yo era una interrupción inoportuna. La funeraria, el servicio, todo. Está todo bajo control. ¿Y el entierro? Mateo nunca me dijo lo que quería. Será incinerado. Es más práctico, lo dijo como si estuviera discutiendo la recolección de basura. Realmente no hay nada que puedas hacer aquí, Arturo. Agradezco que hayas venido, pero puedo encargarme de todo, yo sola. Miré alrededor de la habitación, contemplando la vista a través de ventanales que mostraban un patio trasero con una cancha de tenis y una piscina. Esta era la vida que mi hijo había construido, el mundo que había elegido. Era impresionante, tenía que admitirlo. También era frío como una morgue. ¿Cuándo es el servicio? El viernes, muy pequeño, muy privado. Solo unos pocos amigos cercanos. El mensaje era claro. No estás invitado. Pero había conducido 12 horas y no iba a ser despedido como un vendedor de puerta en puerta. Valeria, no pido mucho. Solo quiero despedirme de mi muchacho. Por primera vez desde que había llegado, algo parpadeó en su expresión. No calidez exactamente, pero quizás el reconocimiento de que estaba tratando con otro ser humano en lugar de una molestia. Está bien. El viernes a las 12 en punto. Capilla del Atardecer. En la avenida principal. Se sentó frente a mí, posada en el borde de su silla como si necesitara escapar rápidamente. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Nunca esperé que lo hiciera. Nos quedamos sentados allí por un momento en un silencio costoso. A través de las ventanas podía ver las luces comenzando a parpadear en toda la ciudad. En algún lugar, la gente vivía vidas normales, preocupándose por problemas normales. Los envidiaba. Debería buscar un motel, dije, levantándome. Pasaré mañana si hay algo que necesitemos discutir. Valeria me acompañó a la puerta, manteniendo su distancia como si yo pudiera ser contagioso. En el umbral, se detuvo. «Sabes, Arturo, Mateo dejó un patrimonio considerable. Yo me encargaré de todos sus intereses comerciales. Por supuesto, hay mucho que gestionar». La forma en que lo dijo sonó como una advertencia, como si estuviera estableciendo territorio, marcando límites que no debería cruzar. Asentí y volví a mi camioneta, sintiendo sus ojos sobre mí hasta que atravesé la puerta. Al alejarme de esa mansión, la vi de reojo en mi espejo retrovisor, toda iluminada como un crucero en la oscuridad. Mi hijo había vivido allí. Había caminado por esos suelos de mármol y mirado por esas ventanas. Había construido esta vida, esta fortuna, este mundo perfecto. Y de alguna manera, en todo ello, no había habido lugar para su viejo. El suelo de mármol se sentía frío bajo mis botas gastadas, mientras Valeria me guiaba más profundamente en el mundo de Mateo. Cada paso resonaba en el cavernoso pasillo, rebotando en paredes revestidas de obras de arte que probablemente costaban más que mi casa. Ella se movía con la confianza de alguien que poseía todo lo que tocaba, sus tacones resonando como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Esta era la oficina de Mateo, dijo, abriendo pesadas puertas de roble. Pasó la mayor parte de su tiempo aquí hacia el final. La habitación me dejó sin aliento. Ventanales de piso a techo daban a las luces de la ciudad, y cada superficie brillaba con un éxito que nunca había presenciado de primera mano. Premios de negocios llenaban las estanterías. Las fotos mostraban a Mateo estrechando la mano de gente con trajes caros, y un enorme escritorio dominaba el centro como un altar al logro. Valeria tomó un marco de cristal que contenía una foto de Mateo en alguna gala benéfica, ambos con ropa de etiqueta que costaba más que mi camioneta. Le encantaban estos eventos. Éramos toda una pareja de poder. Estudié la foto. Mateo se veía diferente a la última vez que lo había visto. Más delgado, más viejo de alguna manera, aunque sonreía para la cámara. Nunca mencionó estas fiestas. Mateo no hablaba mucho de su vida social con... Se detuvo,
dejando la frase suspendida como una cuchilla. Bueno, estaba muy ocupado. Moviéndose hacia su escritorio, comenzó a sacar papeles y agendas. Necesitamos finalizar los arreglos. La funeraria necesita decisiones esta noche. ¿Qué hay del entierro? Isabel está enterrada en el cementerio local de casa. Mateo solía visitar su tumba cuando era joven. La risa de Valeria fue tan aguda como un cristal rompiéndose. Mateo siempre quiso la cremación, no el entierro. Me lo dijo muchas veces. No, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Me dijo que quería estar junto a su madre en el cementerio. No sabes lo que él quería estos últimos años, Arturo. El calor subió por mi pecho. Quizás no, pero lo conocí durante 42 años. Y tú lo has conocido durante 2. Su sonrisa podría haber congelado el agua. 2 años como su esposa. Eso cuenta más que décadas como un padre distante. Las palabras golpearon como golpes físicos. Agarré el borde del escritorio de Mateo, sintiendo la madera lisa bajo mis dedos callosos. Cada trofeo, cada premio, cada símbolo de éxito me miraba como jueces que me encontraban deficiente. Mira esto. Valeria levantó el teléfono de Mateo, desplazándose por los contactos. Socios comerciales, inversores, amigos del club de campo. 200 nombres de personas que le importaban ahora. Se movió por la lista con desdén, eliminando nombres que consideraba indignos. Esta persona no ha visto a Mateo en meses. Este es solo un conocido de golf. Mantendremos el servicio pequeño, elegante. La observé reducir las relaciones de mi hijo a marcas de verificación en su lista privada. Cada nombre eliminado se sentía como otra pieza de Mateo desapareciendo, otra conexión cortada por su juicio y sus amigos de la universidad. Los chicos con los que creció. Esa gente no encaja con la imagen que estamos presentando. Imagen, no recuerdo, no amor, no respeto por los muertos. Imagen. Valeria hizo llamadas a los directores de funerarias mientras yo estaba sentado en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Sus conversaciones eran nítidas, profesionales, centradas en la logística en lugar del duelo. Discutió las flores como si ordenara comestibles. Seleccionó la música como si eligiera papel tapiz. El velorio será el jueves por la noche. El servicio el viernes por la tarde, anunció, colgando. Todo está arreglado. ¿Puedo contribuir en algo? ¿Ayudar con los costos? Otras risas heladas. Arturo, este funeral costará más de lo que ganas en 2 años. No te preocupes por el dinero. Me encargaré de todos los asuntos financieros de Mateo de ahora en adelante. La forma en que lo dijo me dio escalofríos, como si ya estuviera gastando dinero que ni siquiera había sido transferido legalmente. Acordamos los detalles entre dientes y falsa cortesía. Cremación en lugar de entierro, flores caras en lugar de arreglos simples. Una lista de invitados depurada de cualquiera que pudiera recordar al niño que Mateo solía ser. Cuando terminamos, Valeria me acompañó a la puerta principal con la satisfacción de alguien que había ganado cada asalto. Me encargaré de las discusiones financieras con los abogados después de que superemos este triste asunto. Hay mucho que gestionar, pero no te preocupes. Yo me encargaré de todo. De pie en el umbral, miré hacia atrás una vez más a la mansión que había sido el hogar de mi hijo. En algún lugar de todo ese mármol y éxito cristalino, debería haber habido rastros del niño que había pescado aquel pez, que había lanzado esa pelota de béisbol, que me había llamado papá, pero todo lo que podía ver era el reflejo de Valeria en las superficies pulidas, multiplicado infinitamente como una sala de espejos, mostrando la misma sonrisa fría. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido como el de una bóveda sellándose. El letrero de neón del motel del desierto parpadeaba como el latido moribundo de un corazón mientras metía mi camioneta en el agrietado estacionamiento. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo, con la pintura descascarándose de las paredes de concreto, la maleza brotando a través del asfalto, muy lejos del palacio de mármol que acababa de dejar. Pero el precio era adecuado para mi pensión, y nadie aquí me juzgaría por mis botas polvorientas. La habitación 12 olía a cigarrillos viejos y desinfectante industrial. La colcha parecía no haber sido cambiada desde los años 80, y el aire acondicionado jadeaba como un anciano subiendo escaleras. Me senté pesadamente en el borde de la cama,
sintiendo los resortes hundirse bajo mi peso. De mi cartera, saqué 2 fotos. Isabel a los 25 años, radiante en su vestido de novia, de pie junto a un joven que todavía tenía todo su cabello y esperanza en sus ojos. Al lado, Mateo en su propia boda hace 2 años, sonriendo nerviosamente mientras Valeria posaba como si estuviera en la portada de una revista. Esa boda. Debería haber sabido entonces qué tipo de mujer era. Los recuerdos afloraron como aceite en el agua, oscuros e inevitables. Una tarde de primavera en el barrio lujoso. Sillas blancas y caras dispuestas sobre un césped bien cuidado. Yo había usado mi único traje, el mismo con el que había enterrado a Isabel, y sentí cada hilo de su baratura entre los nuevos amigos de Mateo. ¿Estás seguro de esto con Valeria, mijo?, le había preguntado durante un momento de tranquilidad. Mateo se estaba ajustando la corbata. Una energía nerviosa irradiaba de él como calor. Papá, estoy feliz por primera vez desde el divorcio. Ella me hace sentir joven de nuevo. Al otro lado del césped, Valeria había estado posando para fotos con sus amigas modelos. Todo piernas y dientes perfectos y belleza calculada. Una de ellas había susurrado algo, y ambas habían mirado en mi dirección. Mira a su padre, había dicho la amiga de Valeria. Lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. A Mateo le da vergüenza. Valeria se había reído. Un sonido como campanillas de viento en un huracán. ¿Qué se puede esperar? Mundos completamente diferentes. Había visto cómo miraba mi traje gastado, mis manos callosas, la forma en que sostenía mi copa de champán como si pudiera romperse. Para ella, yo era una reliquia del pasado de Mateo que no podía ser desechada, pero que ciertamente podía ser ocultada. El teléfono del motel sonó, sacándome del recuerdo. Nadie tenía este número excepto. Miré el reloj. Pasada la medianoche. Arturo. ¿Qué pasó, amigo? Es más de medianoche aquí. La voz de Héctor cortó el silencio como un salvavidas. Mateo se ha ido, Héctor. Un infarto. ¿Y su esposa? No se parece en nada a nuestra Isabel. Lo siento, viejo amigo. ¿Cómo lo estás llevando? Miré las manchas de humedad en el techo, tratando de encontrar palabras para los sentimientos. Ni siquiera yo me entendía. Me trata como si fuera tierra bajo sus zapatos de diseñador. Me hace sentir como un intruso en el funeral de mi propio hijo. Esa mujer no tiene clase. No importa cuánto dinero tenga. La peor parte es que creo que Mateo lo sabía. Estos últimos años sonaba diferente por teléfono. Distante. Como si se estuviera disculpando por algo que no podía decir. La respiración de Héctor era constante al otro lado. El sonido de un amigo que deja que el silencio hable cuando las palabras no son suficientes. ¿Necesitas que vaya para allá?, preguntó finalmente. No, esto es algo que tengo que enfrentar solo. Pero Héctor, ¿y si le fallé? ¿Y si dejé que esa mujer lo pusiera en contra de todo lo que le enseñamos? Arturo Gómez, escúchame. Criaste a un buen muchacho que se convirtió en un hombre exitoso. No dejes que una cazafortunas te haga cuestionar 42 años de ser padre. Después de colgar, me quedé en la oscuridad escuchando el tráfico en la autopista, la ciudad zumbando como una máquina que nunca dormía. En unas pocas horas, tendría que levantarme y enfrentar a Valeria de nuevo, fingir amabilidad para el funeral de Mateo, pretender que éramos familia en lugar de extraños conectados por el duelo y la genética. La foto de Isabel captó la luz de la calle desde la ventana. Si ella estuviera aquí, sabría qué decirle a Valeria. Cómo manejar esta situación con gracia en lugar de tropezar como yo lo estaba haciendo. Isabel poseía una fuerza tranquila que podía avergonzar a los demonios para que se comportaran como ángeles. Pero Isabel se había ido. Y Mateo se había ido. Y yo estaba solo en una habitación de motel barata tratando de averiguar cómo enterrar a mi hijo con dignidad. Mientras su viuda me trataba como a un empleado. Mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, todo lo que podía hacer era aferrarme al recuerdo de Isabel y esperar que me diera fuerzas para lo que sea que Valeria hubiera planeado a continuación. El despertador marcaba las 12:47 de la madrugada cuando finalmente cerré los ojos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de la funeraria El Descanso Eterno, mientras enderezaba mi única corbata negra en el espejo retrovisor de la camioneta. El jueves había pasado en un borrón.
recogiendo un traje decente de una tienda de segunda mano y evitando las llamadas de Valeria sobre detalles de última hora. Ahora, el viernes había llegado con el peso de una finalidad que no estaba listo para soportar. Dentro de la funeraria, el aire estaba cargado con el aroma de lirios y conversaciones susurradas. Valeria presidía cerca de la entrada principal, rodeada de mujeres de negro de diseñador y hombres con trajes de $1000. Había transformado el duelo en un evento social, completo con besos al aire y miradas significativas. Firmé el libro de visitas con un bolígrafo que probablemente costaba más que mi presupuesto diario de comida y tomé asiento en las filas traseras. Desde allí, podía observar el teatro sin formar parte de la actuación. «¡Qué tragedia!», le decía una mujer a Valeria. Y tan joven. Valeria se secó los ojos con un pañuelo de seda. Su maquillaje estaba expertamente aplicado para sugerir lágrimas sin que se corriera. Mateo trabajaba tan duro, su corazón simplemente no pudo soportar el estrés. Un hombre de negocios con un traje italiano se acercó con sus condolencias. «Valeria, si hay algo en lo que necesites ayuda para gestionar la cartera de Mateo, sus propiedades. Eres muy amable, Ricardo. Me encargaré de todo personalmente, por supuesto, todo personalmente». Como si la vida de Mateo fuera un negocio que ella había heredado junto con su muerte. La observé moverse por la sala, aceptando condolencias como tributo. Cada conversación, un cuidadoso equilibrio de duelo actuado y redes estratégicas. Esta gente apenas conocía a Mateo como algo más que un nombre en contratos y listas de invitados a eventos de caridad. Entonces escuché su voz bajar a ese susurro conspirador que ella creía privado. «Mira a ese anciano de allí», le murmuró a una mujer rubia que había estado pendiente de cada una de sus palabras. Mateo estaba tan avergonzado de él. La mujer, Lorena, creo que se llamaba, me miró con una lástima no disimulada. «Valeria, seguramente él también está de duelo. Apenas lo visitaba. Ahora quiere jugar al padre amoroso». La risa de Valeria fue un veneno suave. Mateo me dijo que su padre nunca entendió su éxito. Siempre lo hacía sentir culpable por mejorar su vida. Las palabras golpearon como bofetadas. Cualquiera que fuera la distancia que había crecido entre Mateo y yo, nunca lo había hecho sentir avergonzado de lo que había logrado. En todo caso, había estado orgulloso, quizás demasiado orgulloso para decírselo con la suficiente frecuencia. Me levanté. Mi silla crujió en el silencio de la funeraria. La conversación de Valeria se detuvo mientras me acercaba a su pequeño círculo de chismes y duelo de diseñador. «Valeria, esto es inapropiado. Hoy estamos enterrando a mi hijo». Su expresión cambió como una máscara que se ajusta. De repente, toda dignidad herida. «Por supuesto, Arturo. Solo estoy sensible. Tú entiendes. Todos llevamos el duelo de manera diferente». Lorena pareció incómoda, dándose cuenta de que había sido sorprendida participando en algo feo. Otras conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido, esperando a ver si el drama familiar estallaría en un funeral. «Quizás deberíamos centrarnos en Mateo hoy», dije en voz baja, «no en nuestras diferencias». Valeria asintió con falsa solemnidad, pero sus ojos prometían retribución por mi corrección pública. «Tienes toda la razón. Las familias deberían apoyarse mutuamente en momentos como estos». El ministro llamó a todos a sentarse para el servicio. Regresé a mi asiento en la última fila mientras Valeria ocupaba su lugar en la primera, rodeada de simpatizantes que olvidarían el nombre de Mateo en un mes. «Mateo Gómez fue un hombre que valoraba a la familia por encima de todo», comenzó el ministro, claramente trabajando con notas que Valeria le había proporcionado. «No solo construyó un imperio empresarial, sino también relaciones duraderas». Miré el ataúd, pensando en el niño que había estado tan emocionado por aquel pez, que había preguntado cuándo sería tan grande como su padre. En algún punto entre esa tarde en el patio y esta funeraria de mármol, había perdido a mi hijo en un mundo que medía el valor en ceros en los estados de cuenta bancarios. El servicio continuó con himnos que Mateo nunca cantó y lecturas de libros que nunca había abierto. La actuación de Valeria alcanzó su punto máximo durante el panegírico, sus sollozos perfectamente sincronizados para un efecto máximo. Cuando la gente pasó junto al ataúd para presentar sus respetos, esperé hasta el final. De pie, solo con el ataúd cerrado de Mateo, susurré las cosas que debería haber dicho años atrás.
sobre estar orgulloso de él, sobre amarlo a pesar de nuestras diferencias, sobre desear haber luchado más para seguir siendo parte de su vida, en lugar de dejar que la sutil hostilidad de Valeria me alejara. Afuera, la procesión fúnebre se preparaba para dirigirse al cementerio. Valeria, rodeada de sus seguidores, ya estaba discutiendo el manejo de los asuntos legales después de este triste negocio con alguien que parecía un abogado. Subí a mi camioneta para seguir la procesión, viendo a Valeria en su limusina a través de la ventana. Se estaba retocando el maquillaje en un espejo compacto, ya pasando del duelo a lo que viniera después. Algo frío se instaló en mi estómago mientras encendía el motor. Valeria estaba demasiado confiada, demasiado ansiosa por discutir los asuntos financieros de Mateo, como si ya supiera exactamente lo que contenían. La mesa de conferencias de caoba en la oficina del licenciado Serrano se sentía tan fría como la tierra del cementerio que acabábamos de dejar atrás. 42 pisos sobre el centro de la ciudad. El sol de la tarde se filtraba a través de ventanas tintadas, proyectando todo en un tono dorado, que de alguna manera hacía que el entorno formal se sintiera aún más alejado de la realidad. Valeria había viajado en la limusina negra con sus seguidores, mientras que yo la había seguido en mi camioneta, sintiéndome como un intruso en la ceremonia final de mi propio hijo. Ahora ella se sentaba a la cabeza de la pulida mesa, como si presidiera una reunión de la junta directiva, su vestido negro de diseñador perfectamente arreglado, ni un pelo fuera de lugar a pesar del día emocional. El licenciado Serrano parecía en todo un abogado exitoso. Cabello plateado, traje caro, el tipo de confianza tranquila que proviene de décadas de manejar crisis familiares. Las paredes de su oficina estaban revestidas de libros de derecho y diplomas, que probablemente costaron más que mis ingresos anuales solo enmarcarlos. Gracias a todos por venir, comenzó el licenciado Serrano, su voz con la simpatía practicada de alguien que había dirigido cientos de estas lecturas. Sé que ha sido un día difícil. Valeria se alisó la falda y comprobó su reflejo en la ventana detrás de ella. Incluso en el duelo, estaba actuando, asegurándose de que cada ángulo fuera perfecto para cualquier audiencia que imaginara que la estaba observando. Arturo, no necesitas quedarte, dijo, sin molestarse en mirarme directamente. De todos modos, no esperes ni un solo centavo de los 30 millones de dólares de mi esposo. El desdén me golpeó como una bofetada, pero me había acostumbrado a su crueldad casual. Comencé a levantarme, con mi gorra de béisbol en mis manos curtidas, cuando algo me hizo detenerme. Solo quiero escuchar los últimos deseos de Mateo. El último deseo de Mateo fue mantenerme. Ese es el derecho de una esposa, me interrumpió con la autoridad de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Esto es realmente solo una formalidad. Lorena, la amiga rubia que había estado pendiente de cada palabra de Valeria en el funeral, se movió incómoda en su silla. Incluso Julián, el primo de Mateo que venía de lejos, parecía que quería estar en cualquier otro lugar. El licenciado Serrano dispuso varios documentos legales sobre la mesa, cada uno atado con una cinta y con sellos oficiales. La luz de la tarde atrapó el relieve dorado de las cubiertas, haciéndolos parecer más pergaminos medievales que documentos modernos. Por favor, todos tomen asiento, dijo el licenciado Serrano diplomáticamente. Comencemos la lectura. Valeria se inclinó para susurrarle algo a Lorena, su voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Esto es solo una formalidad. Mateo me dijo que se había encargado de todo. Me acomodé de nuevo en mi silla de cuero, el costoso material crujiendo bajo mi peso. Todo en esta oficina gritaba dinero y poder. El tipo de mundo que Mateo había construido para sí mismo. El tipo de lugar donde su viejo no tenía nada que hacer. Marcos, uno de los socios comerciales de Mateo, se ajustó la corbata nerviosamente. El silencio se alargó incómodamente mientras el licenciado Serrano abría el primer documento, el papel crepitando con el peso de la autoridad legal. La confianza de Valeria llenaba la sala como un perfume caro. Se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas, la imagen de un duelo digno mezclado con anticipación. Este era su momento de triunfo, la culminación de 2 años como esposa de Mateo, la recompensa por soportar a su ocasionalmente difícil familia. Desde donde yo estaba sentado,
Podía ver la ciudad extendiéndose debajo de nosotros a través de las enormes ventanas. En algún lugar allá abajo estaba el garaje donde solía enseñarle a Mateo sobre motores, el cementerio donde Isabel estaba enterrada, el motel donde había pasado la noche anterior preguntándome cómo había fallado como padre. El licenciado Serrano se aclaró la garganta formalmente, ajustándose las gafas de lectura mientras se preparaba para comenzar. El sol de la tarde había cambiado, proyectando sombras más largas sobre la pulida mesa de conferencias. El último testamento y voluntad de Mateo Miguel Gómez, fechado el 15 de enero de 2025, Valeria se inclinó hacia adelante expectante, sus ojos brillantes de anticipación. Yo me recliné en mi silla, resignado a escuchar cuán completamente había sido excluido del capítulo final de mi hijo. La voz del licenciado Serrano resonó en la silenciosa sala de conferencias mientras leía el lenguaje legal formal que siempre precede a noticias que cambian la vida. La luz de la tarde había cambiado, proyectando sombras nítidas sobre rostros que nunca volverían a ser los mismos después de los siguientes minutos. Después de una cuidadosa consideración de mis bienes y relaciones, continuó el licenciado Serrano, su tono profesional sin dar indicios del terremoto que estaba a punto de golpear, hago los siguientes legados. Los dedos de Valeria tamborileaban silenciosamente contra el reposabrazos de cuero, su anillo de bodas captando la luz. Se había posicionado como una reina recibiendo tributo, segura de que cada palabra confirmaría sus expectativas. A mi primo, Julián Gómez, le dejo mi colección de vinos de época. Valorada en aproximadamente $15,000, el licenciado Serrano hizo una pausa mientras Julián asentía agradecido. A mi socio comercial, Marcos Sánchez, le dejo mis acciones en el proyecto de desarrollo ribereño, valoradas en aproximadamente $100,000. Pequeños legados estándar. La sonrisa de Valeria se hizo más segura con cada regalo menor a otros, viéndolos como prueba de que la verdadera herencia, los millones, serían solo para ella. El licenciado Serrano pasó a la siguiente página y algo en su postura cambió casi imperceptiblemente. Su voz se mantuvo firme, pero lo vi mirar a Valeria con lo que podría haber sido compasión. A mi amado padre, Arturo Gómez, le dejo la mayor parte de mi patrimonio, incluyendo todos los intereses comerciales, carteras de acciones y activos líquidos, por un total de aproximadamente $29 millones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de una explosión. El color desapareció del rostro de Valeria tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió, pero al principio no salió ningún sonido. «Eso es imposible», susurró, su voz apenas audible. El licenciado Serrano continuó leyendo como si no la hubiera escuchado. Su formación profesional, manteniéndolo concentrado en los requisitos legales. A mi esposa, Valeria Gómez, le dejo el condominio de la costa, valorado en aproximadamente $800,000, junto con todos los muebles y efectos personales contenidos en él. La mano de Valeria voló a su pecho. Su respiración se volvió superficial y rápida. La mujer segura de sí misma que me había despedido minutos antes, parecía haber sido golpeada físicamente. «Mateo, ¿por qué lo hiciste?», me oí decir, aunque las palabras se sentían desconectadas de mis pensamientos. $29 millones. El número era tan grande que no parecía real. «Esto no puede estar bien». La voz de Valeria se quebró mientras se inclinaba hacia adelante, agarrando el borde de la mesa. «Revisa los documentos de nuevo». Otros alrededor de la mesa intercambiaron miradas de asombro. La boca de Julián estaba abierta. Marcos parecía estar calculando algo en su cabeza. Lorena miraba a Valeria con evidente preocupación por el estado mental de su amiga. El licenciado Serrano mantuvo su compostura profesional, aunque pude ver la tensión en sus hombros. «El testamento fue debidamente ejecutado y atestiguado, señora Gómez. Estos son los deseos legales de Mateo». Valeria comenzó a temblar, su fachada cuidadosamente construida resquebrajándose como hielo en primavera. La mujer que había pasado el día interpretando a la viuda afligida se enfrentaba a la realidad de que su marido había elegido a su padre distanciado por encima de ella. Mis propias manos temblaban mientras las implicaciones me golpeaban. $29 millones, más dinero del que podía comprender, y mucho menos gestionar. ¿Por qué Mateo había hecho esto?
Nos habíamos distanciado con los años. Apenas hablábamos excepto por llamadas telefónicas forzadas en días festivos. Tiene que haber algún error, dijo Valeria de nuevo. Pero su voz tenía menos convicción ahora. Los documentos legales esparcidos por el escritorio del licenciado Serrano eran oficiales, sellados, imposibles de discutir. El licenciado Serrano juntó las manos sobre la mesa, esperando a que el shock se asentara antes de continuar con cualquier disposición adicional. El silencio se alargó incómodamente mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Valeria miraba los documentos legales como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su mente claramente luchando por aceptar lo que acababa de sucederle a su futuro esperado. La confianza que la había sostenido durante el día se había evaporado por completo. Miré mis manos callosas descansando sobre la costosa mesa de conferencias, tratando de entender qué había estado pensando mi hijo cuando tomó estas decisiones. En algún lugar a lo lejos, el tráfico zumbaba 42 pisos más abajo, el mundo normal continuando mientras el nuestro acababa de ser puesto patas arriba. El silencio se hizo añicos como un cristal caro cuando Valeria finalmente encontró su voz, levantándose de su silla con la furia de alguien cuyo mundo entero acababa de colapsar. «Esto es un fraude». Su grito resonó en las paredes de la oficina, haciendo que todos saltaran. Ese viejo manipuló a Mateo cuando estaba enfermo. Yo permanecí sentado, tratando de procesar tanto la herencia como la explosiva reacción de Valeria. Valeria ni siquiera sabía del testamento. «Mentiroso», me señaló con un dedo acusador, su rostro torcido por la ira y la desesperación. «Siempre me resentiste. Siempre envenenaste a Mateo en mi contra». El licenciado Serrano se puso de pie, su calma profesional finalmente mostrando tensión. «Señora Gómez, este testamento fue preparado de acuerdo con todos los requisitos legales. No hubo coacción ni manipulación involucrada». Valeria barrió con su brazo la mesa de conferencias, enviando documentos legales por el suelo pulido como confeti caro. «Yo era su esposa. Yo lo amaba. Yo lo cuidé. Estaba construyendo una vida con él». Julián y Marco se apartaron de la mesa, claramente queriendo escapar de la guerra familiar que estallaba frente a ellos. Lorena se quedó helada, observando el colapso total de su amiga con una fascinación horrorizada. «¿Crees que puedes entrar aquí y robar mi herencia?» La voz de Valeria se volvía más aguda, más estridente con cada acusación. «Sé lo que hiciste. Manipulaste a un hombre enfermo que se sentía culpable por ser un padre terrible». La palabra dolió porque llevaba suficiente verdad como para herir. Había sido distante. Había dejado que el trabajo y la vida de pueblo me mantuvieran alejado del mundo de Mateo. Pero manipulación, apenas lo había visto en los últimos 2 años. «Valeria, por favor». Empecé, pero ella me interrumpió con otra ola de furia. «No te atrevas a decirme Valeria, por favor». Agarró su bolso de diseñador como un arma, apretándolo contra su pecho. «Sacrifiqué todo por Mateo. Renuncié a mi carrera de modelo. Me mudé a esta ciudad. Interpreté a la esposa perfecta para sus socios comerciales». El licenciado Serrano estaba recogiendo los documentos esparcidos del suelo, tratando de restaurar algo de orden profesional al caos. «Señora Gómez, si desea impugnar el testamento, es su derecho legal, pero este arrebato no ayuda a nadie». «¿Impugnarlo?». Valeria se rió, pero sonó más a vidrio rompiéndose que a humor. «Voy a destruirlo. Ningún tribunal va a creer que Mateo elegiría a un padre ausente por encima de la esposa que estuvo a su lado». Se giró hacia la puerta. Luego se volvió para un último ataque. «¿Quieres saber por qué Mateo se casó conmigo, Arturo? Porque lo hice sentir valioso de maneras que tú nunca pudiste. Porque entendí el éxito y la ambición, no solo arreglar camionetas averiadas». El golpe dio en el blanco. Sentí cada año de distancia entre Mateo y yo, cada visita perdida, cada llamada telefónica que terminaba demasiado pronto porque nos habíamos quedado sin cosas que decir. «No voy a permitir que esto quede así», declaró Valeria, su voz con la convicción de alguien que nunca había perdido una pelea. Realmente quería ganar. «Me verás en el tribunal». Se dirigió furiosa hacia la puerta, sus tacones resonando contra el mármol como disparos. En el umbral, se volvió una última vez, su rostro una máscara de furia y determinación. «Esto no ha terminado, viejo.
Ni de lejos. La puerta se cerró detrás de ella con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. La sala de conferencias cayó en un silencio de shock, el único sonido proveniente de la cuidadosa recolección de los papeles legales esparcidos por parte del licenciado Serrano. Julián se aclaró la garganta nerviosamente. Probablemente debería. Tengo un vuelo que tomar. En cuestión de minutos, la oficina se había vaciado excepto por el licenciado Serrano y yo. Me quedé allí mirando los restos esparcidos del berrinche de Valeria, preguntándome qué había puesto en marcha mi hijo con sus sorprendentes últimos deseos. A través de las ventanas, podía ver el estacionamiento donde Valeria probablemente ya estaba haciendo llamadas telefónicas, movilizando cualquier fuerza que pensara que podría anular la decisión de Mateo. Las líneas de batalla estaban trazadas, y yo estaba a punto de convertirme en el centro reacio de una guerra que nunca había querido pelear. El licenciado Serrano se enderezó la corbata y comenzó a reorganizar sus documentos. Señor Gómez, dijo en voz baja, creo que debería saber que esto podría complicarse. 3 días después de que Valeria saliera furiosa de la oficina del licenciado Serrano, me senté en mi habitación de motel mirando papeles legales que apenas entendía. El motel se había convertido en mi hogar a regañadientes. Su papel tapiz descolorido y su letrero de neón parpadeante un extraño telón de fondo para decisiones que involucraban más dinero del que jamás había imaginado. El licenciado Serrano había explicado el proceso en términos que un mecánico podría entender. Valeria estaba impugnando el testamento por influencia indebida, afirmando que yo había manipulado a Mateo durante un momento vulnerable. La acusación dolía porque me pintaba como el tipo de hombre que había intentado nunca ser. Ha contratado al abogado Morales, me había advertido el licenciado Serrano durante nuestra reunión esa mañana. Es agresivo, caro, y se especializa en impugnaciones de testamentos. Esto no será fácil. La reputación de Morales lo precedía como un mal olor. 3 décadas de victorias en los tribunales construidas sobre la manipulación emocional y tecnicismos legales. Si Valeria quería un tiburón, había encontrado al depredador perfecto. Al final de la primera semana, Héctor había volado desde casa, su presencia llenando la estrecha habitación del motel con la comodidad de una vieja amistad. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas, arrugas más profundas alrededor de sus ojos. Pero su apretón de mano seguía siendo firme, su resolución inquebrantable. Valeria cometió un error al contratar a Morales, dijo, desempacando su gastada maleta en la segunda cama. A los jurados no les gustan los abogados que intentan manipularlos demasiado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria estaba firmando cheques que no podía permitirse para el bufete de abogados de Morales. Me enteré de esto más tarde, pero en ese momento solo podía imaginar su desesperación llevándola a apostar todo para anular la decisión de Mateo. La estrategia de Morales se hizo evidente a través de los escritos legales que me mostró el licenciado Serrano. Pintar a Mateo como vulnerable, deprimido, susceptible a las visitas inductoras de culpa de su padre. Hacerme parecer un manipulador calculador que se había aprovechado de las emociones de un hijo enfermo. La verdad era más simple y más dolorosa. Mateo y yo nos habíamos distanciado con los años. Nuestras conversaciones se habían vuelto intercambios incómodos de cortesías superficiales. No lo había visitado más a menudo antes de su muerte. Si acaso, lo había visitado menos, intimidado por su éxito y la obvia hostilidad de Valeria. El licenciado Serrano reunió nuestra evidencia metódicamente. Registros médicos que mostraban la excelente salud mental de Mateo, hasta su ataque al corazón, el testimonio del notario que había presenciado la firma del testamento, confirmando las claras intenciones de Mateo. Registros comerciales que demostraban que su aguda toma de decisiones continuó hasta el día de su muerte. El testamento fue ejecutado correctamente, me aseguró el licenciado Serrano durante una de nuestras sesiones de estrategia. Mateo estaba en su sano juicio. El documento es legalmente válido y no hay evidencia de coacción. Pero Morales no estaba luchando contra los hechos. Estaba elaborando una historia. Durante las declaraciones, pintó imágenes de un padre distanciado que de repente mostraba interés cuando su hijo se hizo rico. Retorció las dinámicas familiares normales en una siniestra manipulación. 3 semanas después de nuestra preparación, llegó la fecha del juicio.
El 20 de mayo de 2025. La notificación oficial se sentía más pesada de lo que debería. El lenguaje legal haciendo que todo pareciera más final que la muerte misma. Héctor me encontró esa noche sentado en el borde de la cama del motel, mirando la citación judicial. La justicia ganará, amigo, dijo en voz baja. Mateo tomó su decisión por razones que quizás nunca entendamos del todo, pero fue su decisión. Asentí, aunque la incertidumbre me carcomía como el hambre. ¿Había influido de alguna manera en Mateo sin darme cuenta? Mis valores de clase trabajadora y mi apenas disimulada desaprobación de su estilo de vida lo habían empujado hacia este gesto dramático. Quizás Valeria tenga razón, dije. Quizás no merezco esta herencia. La respuesta de Héctor fue rápida y segura. Ese muchacho vio algo en ti en lo que valía la pena confiar $29 millones. No deshonre su memoria dudando de su juicio. Afuera, la ciudad zumbaba con su energía infinita. Millones de personas persiguiendo sus sueños mientras yo me preparaba para defender una herencia que nunca había querido. Mañana, un juez decidiría si los últimos deseos de Mateo se mantendrían o se desmoronarían bajo el asalto legal de Valeria. Los escalones de mármol del Tribunal Superior del Condado se sentían más fríos que el cementerio donde habíamos enterrado a Mateo un mes atrás. Héctor caminaba a mi lado, su presencia firme como una roca, mientras que al otro lado de la plaza, Valeria salía de un coche negro con Morales, ambos vestidos para la victoria. La sala del Tribunal 312 olía a madera vieja y a décadas de batallas legales. La jueza Ramírez, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos agudos, comandaba la sala con una autoridad tranquila. Había revisado los expedientes del caso. Me había dicho el licenciado Serrano, y no era conocida por tolerar tonterías. Morales no perdió tiempo en su declaración de apertura. Su señoría, este caso trata sobre un hombre anciano que manipuló a su hijo vulnerable durante un periodo de depresión y enfermedad. Arturo Gómez se aprovechó de la culpa de Mateo Gómez sobre su relación para asegurarse una herencia masiva que nunca ganó ni mereció. Su voz llevaba el ritmo practicado de un predicador vendiendo salvación, cada palabra calculada para un máximo impacto emocional. Valeria se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo, la imagen de la viuda afligida a la que se le negaba su legítima herencia. La respuesta del licenciado Serrano fue medida, fáctica. Mateo Gómez era mentalmente competente cuando ejecutó este testamento 3 meses antes de su muerte. Tomó una decisión deliberada de mantener a su padre, y no existe evidencia de influencia indebida más allá de la decepción de la señora Gómez con su herencia. Valeria subió al estrado primero. Su actuación pulida tras semanas de preparación. Habló de la depresión de Mateo por su tenso matrimonio, su culpa por decepcionar a su padre, su estado vulnerable en los meses previos a su muerte. Se obsesionó con hacer las paces, testificó, su voz quebrándose en momentos estratégicos. Arturo llamaba, y Mateo se quedaba molesto durante días. Sentía que había fracasado como hijo. Morales la guió a través de una narrativa que transformó las dinámicas familiares normales en manipulación psicológica. Cada llamada telefónica se convirtió en coerción, cada expresión de amor paterno en chantaje emocional. Cuando llegó mi turno, sentí que todos los ojos en la sala del tribunal me medían contra las acusaciones de Valeria. Mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Señor Gómez, comenzó suavemente el licenciado Serrano. ¿Con qué frecuencia visitó a su hijo en los meses previos a su muerte? Quizás 3 veces en 2 años, admití. Hablábamos por teléfono en días festivos, cumpleaños, pero no lo visitaba mucho. Valeria dejó claro que no era bienvenido. ¿Alguna vez le pidió dinero a su hijo? Nunca. Ni siquiera sabía que tenía tanto como tenía. El contrainterrogatorio de Morales fue brutal, diseñado para hacerme admitir cosas que respaldaran la narrativa de Valeria. Pero 68 años de vida me habían enseñado el valor de la simple honestidad. ¿No es cierto, señor Gómez, que usted resentía el éxito de su hijo? Estaba orgulloso de lo que Mateo logró. Quizás no entendía su mundo, pero nunca lo resentí. Usted desaprobaba su matrimonio con Valeria. ¿No es así? Hice una pausa, encontrando los ojos de Valeria al otro lado de la sala. Pensé que se casó con él por su dinero. Resulta que tenía razón. La galería se agitó ante mi franqueza.
Morales intentó pintarlo como evidencia de mi naturaleza vengativa, pero la jueza Ramírez pareció impasible ante su teatro. El notario que había presenciado el testamento de Mateo testificó a continuación, describiendo a un hombre que parecía cansado pero decidido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo ella. Leyó cada página, hizo preguntas específicas sobre el lenguaje. Sus instrucciones fueron muy claras. El testimonio médico confirmó la competencia mental de Mateo. Los registros comerciales mostraron una toma de decisiones aguda hasta su muerte. Los registros telefónicos desmintieron las afirmaciones de Valeria sobre frecuentes llamadas de manipulación por mi parte. Por la tarde, el caso de Morales se desmoronaba bajo el peso de los hechos. Su alegato final se volvió cada vez más desesperado, apelando a la emoción donde la evidencia había fallado. No permitan que una viuda afligida sea despojada de su legítima herencia por un hombre que abandonó a su hijo durante décadas y luego se abalanzó como un buitre cuando había dinero de por medio. El cierre del licenciado Serrano fue más simple, más directo. Mateo Gómez tomó una decisión. La evidencia muestra que era competente para tomar esa decisión. El tribunal debería honrar sus deseos, no anularlos basándose en especulaciones y decepción. La jueza Ramírez anunció su receso con la gravedad de alguien a punto de cambiar vidas para siempre. Dada la complejidad de este caso, el tribunal revisará todas las pruebas durante la noche. Emitiré mi decisión mañana por la mañana a las 10 en punto. Mientras salíamos, Valeria me agarró del brazo en el pasillo. Esto no ha terminado, viejo Ciceo. Incluso si ganas, nunca serás digno de lo que Mateo construyó. Sus palabras me siguieron hasta el estacionamiento, donde Héctor y yo nos sentamos en mi camioneta. Ninguno de los dos capaz de hablar. Mañana por la mañana todo cambiaría de una forma u otra. El sueño había sido imposible. Me senté en el estacionamiento del motel al amanecer, viendo el sol pintar de oro el horizonte de la ciudad, preguntándome si esta era mi última mañana como un hombre pobre o la primera como alguien que había robado lo que no le correspondía. Héctor salió de la habitación con 2 tazas de café, su rostro mostrando la misma noche de insomnio que yo había soportado. Pase lo que pase hoy, dijo, sentándose a mi lado en el portón trasero de la camioneta. Te has comportado con honor. El viaje de regreso al tribunal transcurrió en silencio, cargado de anticipación. Valeria y Morales ya estaban allí, acurrucados en una intensa conversación cerca de los escalones del juzgado. Ella parecía más vieja de alguna manera. La tensión del último mes visible en líneas que el maquillaje caro no podía ocultar del todo. La sala del Tribunal 312 se sentía diferente esta mañana, cargada con la electricidad de un juicio inminente. La jueza Ramírez entró con el paso medido de alguien que lleva el peso de la sabiduría de Salomón. Su decisión ya tomada en cámaras privadas. Después de una cuidadosa revisión de todas las pruebas y testimonios presentados, comenzó, su voz llegando a cada rincón de la sala silenciosa. Este tribunal considera que el testamento de Mateo Miguel Gómez es legalmente válido y fue ejecutado con plena competencia mental. La aguda inhalación de Valeria cortó la atmósfera formal como un cristal rompiéndose. El rostro de Morales permaneció profesionalmente neutral, pero lo vi calculando opciones de apelación detrás de su compostura practicada. El testador tenía la clara intención de dejar su patrimonio a su padre, continuó la jueza Ramírez, y no se ha presentado ninguna evidencia creíble de influencia indebida. Las expectativas defraudadas de un heredero no constituyen motivo para anular un testamento debidamente ejecutado. Su mazo cayó con una finalidad que pareció resonar más de lo que la física debería permitir. El testamento se mantiene como está escrito. Caso cerrado. En el pasillo, después, Valeria me acorraló una última vez, su compostura finalmente quebrándose por completo. Esto no ha terminado, viejo. Apelaré esta farsa. Valeria, dije con calma, sorprendiéndome a mí mismo por mi firmeza. Mateo tomó su decisión. Quizás es hora de aceptarla y seguir con tu vida. Nunca te habría elegido a ti por encima de mí, si no lo hubieras envenenado contra su propia esposa. Su voz llevaba la estridencia de una derrota total. Quizás vio algo que apenas estoy empezando a entender, respondí. Las palabras viniendo de un lugar que no sabía que existía. Se marchó furiosa,
con Morales siguiéndola con el aire resignado de un abogado que ya preparaba mentalmente su factura por los servicios prestados. Su guerra había terminado, pero sospechaba que Valeria nunca se rendiría de verdad. En el aeropuerto, la puerta de embarque de Héctor se sintió como el final de una era. Habíamos pasado por algo juntos que había puesto a prueba los cimientos de nuestra amistad de 40 años, y los había encontrado sólidos como una roca. La justicia ganó hoy, amigo, dijo, agarrando mi hombro con manos curtidas. Mateo estaría orgulloso de cómo te manejaste. Todavía no entiendo por qué hizo esto, admití. 29 millones de dólares para un hombre que apenas lo visitaba, que apenas llamaba. La sonrisa de Héctor llevaba la sabiduría ganada a través de décadas de observar la naturaleza humana en salas de tribunales y salas de estar. Quizás ese muchacho vio lo que yo siempre he visto, un hombre en quien vale la pena confiar cualquier cosa, incluida la responsabilidad de la riqueza. El viaje de regreso a casa se extendía interminable ante mí. 12 horas para procesar en qué se había convertido mi vida. En algún lugar cerca de la frontera, la comprensión comenzó a amanecer como el sol después de la noche más larga. Mateo no me había dejado dinero porque lo hubiera manipulado. Me lo había dejado porque no lo había hecho. En un mundo lleno de Valerias, de gente que lo veía como una cuenta bancaria con un latido. Yo seguía siendo el padre que lo amaba por el niño que había sido, no por la fortuna que había construido. La herencia no era solo dinero, era validación, protección para mi vejez, y la prueba de que, a pesar de nuestra distancia, el amor entre padre e hijo había sobrevivido a todo lo que el mundo de Valeria podía arrojarle. De vuelta en mi garaje 3 días después, me encontré mirando esa misma fotografía de Mateo a los 8 años sosteniendo su pez premiado. Pero ahora veía algo que antes se me había pasado por alto. No solo un niño orgulloso con su captura, sino la base de un hombre que había crecido sabiendo que era amado incondicionalmente. Gracias, muchacho, le susurré a la foto, mi voz espesa por una comprensión que había llegado casi demasiado tarde. Finalmente entiendo lo que intentabas decirme. Afuera, mi hogar se extendía bajo un cielo infinito, y por primera vez en meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de pérdidas. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.